Y estamos grabando ya. Ok, estamos en la semana 2 del módulo 3 de industria alimentaria. En la clase anterior estuvimos viendo qué se entiende por microorganismos, los diferentes tipos de microorganismos que existen, la diferencia entre la intoxicación y la infección, los factores que afectan a los microorganismos, a su crecimiento y a su desarrollo, los distintos métodos de conservación de alimentos y algunas enfermedades, las distintas enfermedades transmitidas por los alimentos. Y en esta clase vamos a ver sobre alimentación y sobre los distintos nutrientes relacionados con la alimentación, distintos métodos de cocción, sobre lo que es la contaminación cruzada y sobre el abuso de temperatura. Eso es lo que vamos a estar viendo en la clase de hoy. Profesor, disculpe, Sí, dígame, Dani. la clase anterior, el martes, hubo clases, tuvimos. Sí, Vieras que yo, como las clases quedan guardadas, porque yo trabajo, yo llegué a buscar eso que hablas ahorita de microorganismos y todo, y no sale en mi plataforma, eh, no dam- sale. dame un momento, vamos a fijarnos. Aquí tenía el curso de ustedes. Y aquí está semana uno habilitado para los estudiantes. Y aquí está el video. Sí, ese no me sale a mí en mi plataforma. Yo Vieras siempre estoy muy que yo ya, bueno, ya algunas veces algunos estudiantes me han preguntado y yo les he dicho, fíjense bien, y al final me Ajá, terminan diciendo, sí, ahí estaba, profe, sí, porque algunas veces como que la página dura mucho en cargar. ajá. Sí, ves que acá está disponible, ves, dice que está visto para los estudiantes. En cambio, esta semana, que no ha pasado aún, ¿verdad? No les he subido la clase y dice aún oculto para los estudiantes. Entonces sí Es- debería estar público para todos. y había un examen para hoy, entonces. Correcto, ya el examen venció hoy al mediodía. Sí, profe, yo vieras que es extraño porque yo trato de comunicarme con los compañeros para lo de la clase y en fin, no, como que no encuentro respuestas y vieras que yo me meto a diario porque yo repaso y no sale, no sé si habrá pasado un problema conmigo porque a mí nunca se me da un examen, a mí nunca, Le voy a no sé si pasar fue. el contacto del coordinador para que Sí, lo sí. hable directamente con él, porque ya repetir exámenes o cualquier cosa relacionada con la plataforma o el sistema ya sí queda fuera de mis manos. Bueno, muchas gracias. Con gusto, con gusto. Ok, ahí están viendo correctamente, ¿verdad? Entonces esa era la temática de esta semana. Eso es lo que vamos a estar viendo. Vamos a ver que una alimentación saludable es aquella en que se incluyen todos los grupos de alimentos en las cantidades adecuadas. Una alimentación saludable nos va a dar un aporte adecuado de nutrientes que nos va a permitir un buen funcionamiento del cuerpo. La alimentación es un acto voluntario y consciente. Nosotros elegimos comer o cuando ya nos da hambre decidimos qué queremos comer. Si yo me quiero comer una manzana, una hamburguesa, si la comida que traje de la casa o cualquier otra cosa. Eso es alimentación, es lo que nosotros comemos. La nutrición es involuntaria y es biológica, ya es el cuerpo, lo que hace el cuerpo con ese alimento que nosotros le estamos dando, que lo digiere. Ahí es cuando el cuerpo llega y se nutre. Los nutrientes son todas aquellas sustancias presentes en los alimentos que ayudan al buen funcionamiento y a la salud del cuerpo.
Los nutrientes son los siguientes: los carbohidratos, las proteínas, las grasas, las vitaminas y los minerales. Podemos dividirlos en macronutrientes, son aquellos que necesitamos en más grandes cantidades. Aquí entran como los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Y los micronutrientes que se requieren en dosis más pequeñas, que son como las vitaminas y los minerales. También tenemos el agua, que es un nutriente que no aporta energía ni calorías, pero que es el medio donde ocurren todas las reacciones químicas de nuestro cuerpo. Entonces por eso siempre tenemos que estar bien hidratados, consumir agua. Los carbohidratos fundamentalmente nos suministran energía. Son como la gasolina del cuerpo, pero hay distintos tipos de carbohidratos. Hay carbohidratos simples, como el azúcar de mesa o el de la fruta, fructosa, que dan energía mediante de una forma más rápida. Y también hay carbohidratos complejos, que pueden ser como la avena o como el arroz o las papas, que liberan la energía más lentamente. También se puede tener la fibra, que es un tipo de carbohidrato que el cuerpo no digiere, pero sí nos sirve para la motilidad intestinal, para que el movimiento adecuado de todos los alimentos en los intestinos. Vamos a tener las proteínas, que sirven para la construcción del músculo, así como la preparación de los huesos y los tejidos cuando el organismo lo requiere. Van a representar uno de los componentes fundamentales para el adecuado desarrollo y normal funcionamiento de todo organismo superior. Las proteínas están construidas de aminoácidos. Nosotros cuando consumimos proteínas, el cuerpo divide esas proteínas en sus aminoácidos más esenciales y después va a consumir los aminoácidos que requiere. Existen 20 tipos de aminoácidos, como 20 tipos de piecitas de Lego, que a partir de esas piecitas de Lego se pueden hacer una cantidad abismal de proteínas. Y tenemos unos aminoácidos que son esenciales, que el cuerpo no produce y que solamente lo podemos obtener mediante los alimentos. Entonces estos son los que principalmente tenemos que estar consumiendo, ¿verdad? Porque otro tipo de aminoácidos el cuerpo los puede procesar y producir a partir de los otros. Las proteínas de origen animal, como la carne, el huevo, suelen tener aminoácidos eh, altos en proteínas, mientras que los vegetales a veces les falta algún aminoácido. Vamos a tener también las grasas. Las grasas brindan energía y ayudan a controlar la temperatura corporal en diferentes momentos de clima y necesidades. Además, en nuestro cuerpo las grasas tienen otras funciones, que es el almacenamiento del cuerpo en la grasa. Es de amortiguador para órganos vitales. La grasa visceral sirve para ayudar a mantener los órganos en su lugar y darle protección. También para el transporte de ciertas vitaminas. Tenemos vitaminas que son liposolubles, entonces solamente esas vitaminas pueden llegar a los distintos lugares del cuerpo solubilizadas en la grasa. También tenemos distintos tipos de grasa que se pueden clasificar como las saturadas, que normalmente son sólidas a temperatura ambiente, como la manteca, y grasas insaturadas, que son líquidas a temperatura ambiente, como por ejemplo el aceite con el que cocinamos. Vamos a tener minerales, que los minerales ayudan al buen funcionamiento del organismo. El ejemplo de ellos son el hierro, el calcio, el sodio. La ausencia de los minerales va a producir diversos problemas en los organismos. Podemos tener debilidades óseas, desequilibrios metabólicos, entre otros. Podemos tener macrominerales como el calcio, que es uno de los minerales más abundantes en el cuerpo. Tenemos calcio en los dientes y en los huesos. Vamos a tener también oligoelementos como el hierro, que necesitamos en cantidades menores, pero es vital. Nos ayuda para transportar oxígeno en la sangre. Vamos a tener también minerales como el sodio, que necesitamos ciertas cantidades, pero muy bajas, más bien en los tipos de alimentación que tenemos actualmente. Consumimos mucho sodio
Pero hay que tener en cuenta que también el sodio para algunos procesos industriales lo utilizamos como conservante. Entonces hay que tener un equilibrio. Vamos a tener vitaminas, que las vitaminas son indispensables para el adecuado funcionamiento de los distintos sentidos, como la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto, y todo el resto del cuerpo. Son de vital importancia para la prevención de enfermedades. Ahí pueden ver distintos tipos de vitaminas. Las vitaminas también se pueden dividir en liposolubles, que son la vitamina A, D, E y K, que estas se disuelven en grasa. Por ejemplo, la zanahoria tiene vitamina A, entonces si la cocinamos con un poquito de aceite, eh, va a poder disolver las vitaminas en este aceite y nos va a favorecer a la absorción del cuerpo. Vamos a tener vitaminas hidrosolubles, que son como las del complejo B, B5, B6, B7, B12 y la vitamina C. Estas se disuelven en el agua. Vamos a tener distintos grupos de alimentos para facilitar su estudio y las funciones en el organismo. Estos se dividen en cuatro grandes grupos: los cereales, leguminosas, verduras harinosas, los vegetales y las frutas, los productos de origen animal y las grasas y azúcares. Vamos a ver cada uno de estos a más detalle. Los cereales, leguminosas y las verduras harinosas. Este grupo constituye la base de la alimentación diaria. Los ejemplos de estos alimentos incluidos en este grupo son el arroz, los frijoles, las pastas, las lentejas, los garbanzos, la papa, la yuca, el camote. Estos se le llaman la base de la alimentación porque normalmente son la fuente primaria de glucosa que nos sirve de combustible para nuestro cuerpo. El ejemplo clásico, por ejemplo, en nuestro país es que comamos arroz y frijoles, ¿verdad? Eso es como la base de las comidas. Y es una muy buena combinación el arroz y los frijoles porque, por ejemplo, yo les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Que habían unos aminoácidos esenciales que no produce el cuerpo humano, que estos aminoácidos tenemos que consumirlos por necesidad a partir de nuestra comida. Al arroz le falta un aminoácido esencial y a los frijoles les falta un aminoácido esencial, pero si se comen juntos, tenemos todos los aminoácidos esenciales para que requiere nuestro organismo para sobrevivir. Vamos a tener frutas y verduras. Estas van a constituir el segundo grupo de mayor importancia a la alimentación, ya que los vegetales y las frutas aportan vitaminas y minerales importantes para el buen funcionamiento de la vista, de la piel, así como la prevención de enfermedades virales. Además ayudan para el buen funcionamiento del aparato digestivo y previenen el estreñimiento. Ayudan a prevenir el estreñimiento, por lo que les mencionaba que las frutas son altas en fibra y la fibra ayuda a la motilidad intestinal. Es importante cuando consumimos frutas, vegetales, consumir de distintos colores. Esto es una heurística sencilla que nos va a permitir mantener una buena dieta, estar consumiendo distintas frutas y verduras de distintos colores. Vamos a tener productos de origen animal, que son el grupo de tercer grupo de mayor importancia en la alimentación. Este grupo de alimentos debe estar presente diariamente en la alimentación de un escolar y es necesario debido a que aportan proteínas de excelente calidad, así como los minerales tales como el hierro. Los productos de origen animal tienen un alto valor biológico, primero que todo porque la mayoría de estos alimentos los cocinamos y al cocinarlos tenemos una alta disponibilidad de las proteínas, entonces nos van a favorecer en la alimentación. Tenemos también las grasas y los azúcares. Este grupo debe consumirse con mayor moderación, especialmente en los niños, a quienes les gustan mucho los dulces, las golosinas, así como la repostería.
Estas en exceso van a ocasionar caries dentales y distintas enfermedades más a largo plazo, como diabetes o como sobrepeso, ¿verdad? Las grasas y los azúcares tienen diferente aporte calórico. Eh, por ejemplo, las grasas tienen una mayor densidad calórica que los azúcares. Ahora vamos a ver distintas técnicas de cocción. Todos los alimentos se pueden preparar de distintas formas. Bueno, respecto a esta primera parte de la clase, ¿alguna duda, alguna consulta que tengan? ¿Todo claro? Ok, perfecto. Entonces continuamos con las técnicas de cocción. Todos los alimentos se pueden preparar de distintas formas. Conocer los distintos métodos de cocción permite aprovechar el equipo con el que se cuenta, así como variar las preparaciones que se están planeando y garantizar el balance nutricional de los platillos ofrecidos. Además de esta de variar los métodos de cocción de los alimentos, también la cocción nos ayuda de tres diferentes formas, que uno es la inocuidad, a matar los microorganismos patógenos que pueden encontrarse en los alimentos. Muchas veces cocinar un alimento eh, es suficiente para eliminar distintos riesgos de contaminación. Como ya lo vimos la clase pasada, ¿verdad? Y en otras clases no es un método 100% infalible. Si yo tengo algún alimento ya contaminado, que alguna bacteria ya haya estado en grandes cantidades y haya dejado algún residuo tóxico, hay ciertos residuos que no se eliminan con una cocción, pero para la mayoría de los casos es lo que más funciona, ¿verdad? También nos ayuda con la digestibilidad de los alimentos. Los alimentos tienen proteínas, tienen carbohidratos, que una vez que nosotros los cocinamos, llegan a ser más biodisponibles para nuestro cuerpo. Entonces, al cocinar los alimentos, vamos a tener un mayor provecho de sus beneficios y de las proteínas que tienen. Los vamos a volver más accesibles. Y también que ayuda con la palatabilidad, que es eh, al sabor de la comida, que mejora cocinando, la verdad. Vamos a ver lo que es un guiso, que el término guiso se utiliza principalmente para carnes, significa sellar primeramente la carne hasta formarle una costra. Y una vez hecho esto, hay que sacar la carne de la olla, se elimina la grasa y luego se le agrega líquido y se vuelve a introducir nuevamente la carne. Esta se deja cocinar sin permitir que llegue al hervor. Constantemente hay que estar moviendo la carne y mantenerla a fuego lento. En un guiso pasa una reacción de Maillard que ayuda a transformar eh, las proteínas y los carbohidratos en sabores más complejos. El guiso se utiliza también para cortes de carne que son más duros porque ayuda a, a derretir el colágeno que la une. Vamos a tener la cocción a presión, que este método únicamente se hace en una olla especial que posee un cierre hermético. Este método requiere una pequeña cantidad de líquido, lo cual permite que las vitaminas solubles en agua se conserven en los alimentos. ¿Cómo funciona la cocción a presión? Bueno, el agua no se evapora al- a la misma temperatura bajo las mismas presiones. Bajo la presión que estamos aquí, digamos, a medio ambiente, se evapora a 100 grados, pero si estamos en la cima de una montaña, puede ser que por la presión atmosférica que sea menor, el agua se evapore más rápido. Entonces, con una olla de presión, lo que se hace es que
La presión se va almacenando dentro de la misma olla porque se van evaporando las moléculas de agua y estas quedan en estado gaseoso ahí mismo. Entonces cambia la presión y hace que el agua pueda subir a una temperatura mayor de 100 grados sin que se esté evaporando. Hasta 121 grados puede subir la temperatura del agua en una olla de presión sin que se esté evaporando. Tenemos el método de cocción, el baño María, que se utiliza principalmente para salsas. Eh, Consiste en colocar una cacerola pequeña sobre el agua caliente que está contenida en un recipiente más grande. Se pretende mantener los alimentos fuera del fuego directo, requiere menos cuidado y hay menos posibilidad de que los alimentos se quemen. Esto es sencillo, ¿verdad? Lo que tenemos es nuestro alimento, el que queremos cocinar con el método baño María, lo tenemos en un baño en agua. ¿Y qué logramos de esta forma? Logramos que el alimento que tenemos en el segundo bowl no se cocina a una temperatura mayor a 100 grados porque va a estar rodeado de agua. Entonces él no va a sobrecocinarse. En cambio, si lo tuviéramos a fuego directo, muy probablemente va a alcanzar una temperatura superior a los 100 grados de una forma mucho más rápida. En cambio, en un baño María se puede mantener la temperatura por encima de los 60 grados. Vamos a tener el blanqueado. Para blanquear un alimento hay que ponerlo de 30 segundos a 4 minutos en agua hirviendo, ligeramente salada, pasándolo por agua helada para detener la cocción. El blanqueamiento permite que un ingrediente se cocine solo un poco, evitando la decoloración del mismo. Después de que se hace este proceso, se pasa por agua helada, que esto es para un choque térmico, y así se hace una inactivación enzimática para que se mantengan las enzimas y el producto no se siga cocinando más de la cuenta. Vamos a tener al vapor, el método cocción al vapor, que este sirve para cocinar eh, distintos tipos de comidas. Se pueden hacer carnes, vegetales. Para cocinar al vapor se requiere de una olla doble en la parte superior, esté perforada con agujeros grandes. Y aquí es donde se coloca el alimento. En la parte inferior se coloca el agua y ahí el agua se va evaporando y le da la cocción al alimento. Es importante mantenerlo tapado para evitar que el vapor se escape rápidamente. Vamos a tener que hervir. Es un método de cocción. Este consiste en que el agua es la fuente de calor. Se cocina, se pone a calentar agua y se pone el alimento dentro del agua. Consiste en cocinar el alimento en agua hirviendo durante unos minutos. La ventaja de este método es que el agua se puede utilizar como base para sopas, otras preparaciones y aprovechando así las vitaminas solubles en el agua. Por ejemplo, podemos poner a hervir huevos, podemos eh, poner a hervir un pollo, por ejemplo, que vamos a hacer en carne desmechada para un arroz con pollo. Y este es este método de cocción. Tenemos la fritura. Esta consiste en colocar un alimento en aceite o grasa a una temperatura de 100 grados centígrados hasta 260 grados. Y de esta manera el alimento se va a cocinar rápidamente y de forma uniforme. La absorción de la grasa será menor si la grasa está lo suficientemente caliente. Cuando se le echa una papa al aceite y este comienza a burbujear, eso no es que el aceite esté hirviendo, sino es que el agua que está en el alimento comienza a evaporarse rápidamente por la diferencia de calor. Hay que tener cuidado cuando realizamos frituras de no colocar alimentos altos en agua en una fritura profunda. Por ejemplo, han existido muchos accidentes cuando las personas hacen pavos para el Día de Acción de Gracias.
en Estados Unidos y ponen a hervir el aceite y meten un pavo congelado y esto provoca una reacción violenta que manda aceite hirviendo por todo lado. Entonces, cuando realizamos una fritura profunda hay que tener cuidado, ¿verdad? Que el alimento que estamos colocando no sea demasiado alto en agua. Vamos a tener el glaseado y el gratinado. Este consiste en colocar un alimento en el horno y en su superficie adicionar una salsa o bolitas de mantequilla a fin de que el color de la superficie esté café o dorada. El alimento se puede cubrir con un papel aluminio para terminar su cocción. El gratinado busca que ese color dorado en la superficie. Ahí pueden pasar dos tipos de reacciones, una de caramelización, que es que los azúcares se van a caramelizar, y una reacción de Maillard de las proteínas con los carbohidratos. Este método es puramente para mejorar la apariencia y el sabor del producto. Vamos a tener el escalfado. Escalfado, este proceso se puede utilizar para la mayoría de alimentos, consiste en colocarlos en agua que no haya llegado al punto de ebullición. El líquido de cocción se puede sazonar al gusto. Escalfar es cocinar en agua sin hervir, básicamente, en el agua entre los 70 y los 80 grados. Sirve para alimentos delicados como el huevo o pescados que se rompen con la turbulencia de las burbujas. Permite que las proteínas se coagulen más suavemente, quedando más tiernas y menos duras que si las hirviéramos a un fuego más alto. Vamos a tener el flameado, que los alimentos que se van a someter a este método de cocción por lo general deben escalfarse previamente. Este método consiste en verter una pequeña cantidad de licor directamente sobre el alimento colocado en una sartén para freír. El alcohol se evapora, pero el alimento adquiere un sabor característico. Cuando se hace este flameado, muchas veces el alcohol no se evapora completamente. Queda cierto porcentaje muy bajo, pero sí queda ahí presente. Que al final nos va a dejar un sabor más aromático en, en la comida. Vamos a tener el asado a la parrilla. Se utiliza principalmente para carnes, las cuales se bañan con algún condimento y se cocinan sobre una fuente de calor a fuego alto utilizando el carbón o una plancha caliente o a la parrilla, la que debe estar bien aceitada para sellar los alimentos. La carne se debe voltear una sola vez para evitar que se pegue. Bueno, esto es un asado, ¿verdad? Una parrillada. Creo que todos estamos bastante familiarizados con este método. Podemos hacer distintos vegetales, además también a la parrilla. Hay que tener cuidado en quemar mucho los alimentos, ¿verdad? No carbonizarlos cuando realizamos una parrillada. Vamos a ver la barbacoa, que este método se lleva a cabo en los asadores que se encuentran en un horno, que de manera que cocinan uniformemente los alimentos. Por lo general la carne va girando y se va cocinando uniformemente. El ejemplo más clásico es el pollo que se hace asado, ¿verdad? Que como vemos en la imagen, que se está dorando ahí, dando vueltas. Vamos a tener la cocción al horno, que consiste en someter un alimento al calor seco. La ventaja de este método de cocción es que se utiliza poca grasa para la cocción de los alimentos. Aquí es un horno convencional, ¿verdad? Como los hornos también en los que se hace el pan, por ejemplo. Todos esos son productos que se hacen al horno. Ahora hay también hornos de convección. Por ejemplo, las famosas freidoras de aire son hornos a convección. ¿Qué es un horno a convección? Que además de tener una fuente de calor que está irradiando energía para cocinar el alimento, también cuenta con un ventilador y que este ventilador va a direccionar el aire caliente a la comida. Entonces va a crear este,
una capa de aire caliente alrededor del alimento que lo va a cocinar de una forma más rápida, de un 20 a un 30% más rápido que a un horno regular. Tenemos también la cocción por microondas, que este es un método muy rápido. Las ondas de energía que produce el horno van a activar el agua contenida en los alimentos y el movimiento de esta va a generar calor para cocinarlo. Si tenemos un alimento completamente seco, no lo vamos a poder calentar en un horno microondas, porque el horno microondas lo que hace es que excita las partículas de agua dentro de los alimentos y hace que se comiencen a mover microscópicamente a altas velocidades. Y eso hace que las moléculas se golpeen entre sí y ahí va a haber una fricción interna que va a calentar el alimento. Con la cocción a microondas hay que tener cuidado con los puntos fríos, que normalmente en muchos microondas hay puntos, por eso el plato va girando, pero hay puntos en los que no se, que por la forma en las ondas microondas, eh, estas no llegan adecuadamente siempre. Entonces a veces se cocina por un lado, bueno, se calienta más por un lado que por el otro. Entonces hay que estarle a veces dando vuelta al plato o ver bien que el plato esté girando adecuadamente. A veces lo más sencillo es revolver la comida a la mitad del tiempo para que se caliente más, de una forma más homogénea. Vamos a tener la contaminación cruzada, es la transferencia de contaminantes físicos, químicos y microbiológicos de una superficie a un alimento que recibe el nombre de contaminación cruzada. Eso creo que ya lo había mencionado en algún otro módulo, que la contaminación cruzada es que no es contaminación directa de alimento a alimento, ¿verdad? Que este alimento es el que, esta materia prima que yo utilicé en mi producto es la que me contaminó, sino que yo puse algo en una mesa y después yo puse otra cosa y aquí hubo una contaminación cruzada que me llevó esa bacteria o esa toxina de un punto A a un punto B. Eso es contaminación cruzada. El ejemplo más clásico de contaminación cruzada es la tabla de picar. Si, por ejemplo, eh, ponemos el pollo en la tabla de picar, el pollo crudo sin cocinar, y lo cortamos ahí, ¿verdad? Ya lo levantamos y hacemos el pollo y nada más le pasamos una servilleta a la tabla de picar y ya queda seca. Y ahí comenzamos a picar la lechuga para la ensalada. Bueno, ahí va a haber una contaminación cruzada porque las bacterias que estaban en el pollo, que no nos van a causar ningún problema porque en el pollo lo vamos a cocinar y ahí se van a matar estas bacterias, pero si lo vamos a utilizar para una lechuga que vamos a hacer para una ensalada que se va a consumir en fresco, estas bacterias que estaban ahí sí nos van a causar un problema, ¿verdad? Entonces, eso es un ejemplo de contaminación cruzada. Un ejemplo de contaminación cruzada es cuando los microorganismos presentes en un alimento crudo pasan a uno cocinado o listo para comer. Esta transferencia a microorganismos puede ocurrir a través de las manos, equipos, utensilios que se usaron durante la preparación o el servicio de los alimentos, perdón. Para prevenir esto, en la cocina a veces se utiliza un código de colores con las tablas de picar. Entonces se tienen tablas de picar rojas que se utilizan para las carnes, amarillas para el pollo, verdes o blancas para los vegetales y los alimentos listos para comer. Separaciones como esta nos van a ayudar a evitar la contaminación cruzada en nuestras áreas de trabajo. Otro ejemplo ocurre cuando no se elimina totalmente el detergente durante el lavado de equipos o utensilios, ya que los residuos de esta sustancia química se transfieren al alimento que tiene un contacto directo con la superficie del equipo o el utensilio. Entonces, esta puede ser otra fuente de contaminación cruzada, ¿verdad? Que queden residuos de un mal lavado. Vamos a tener otro ejemplo.
Lola preparó una comida para irse de día de campo con su familia. Ella preparó pollo y una ensalada verde. Para empezar, cortó primero el pollo crudo, luego en la misma tabla, con el mismo cuchillo, cortó la lechuga y el tomate para la ensalada. Lola no lavó ni la tabla ni el cuchillo. Una vez que toda la comida estaba lista, salieron muy contentos rumbo al parque donde disfrutaron un fantástico día de campo. Cerca de las 10 de la noche, Lola y su familia empezaron a sentir un dolor de estómago y náuseas. ¿Qué ocurrió? Bueno, el pollo estaba contaminado con salmonela y al no lavar Lola ni la tabla ni el cuchillo antes de cortar la ensalada, los microorganismos del pollo pasaron a la ensalada. Los microorganismos se multiplicaron en la ensalada porque la ensalada no recibió tratamiento térmico después de la cortada o no recibió una adecuada limpieza, ¿verdad? Si lo hubiéramos lavado adecuadamente con jabón y con agua, eso tampoco hubiera pasado. Recordemos que las bacterias necesitan comida y humedad y tiempo. Entonces, si yo le doy a las bacterias un medio para que ellas crezcan, ahí, que en este caso el medio es la lechuga y la ensalada, ¿verdad? Y les damos tiempo, que pasó la ensalada ahí a temperatura ambiente, todas las bacterias ahí se desarrollaron completamente. Vamos a ver el abuso de temperatura. El abuso de temperatura es cuando los alimentos son servidos, preparados o almacenados a temperaturas en las cuales no se eliminan los microorganismos o se favorece el crecimiento de los microorganismos y se dice que se está cometiendo abuso de temperatura. Aquí eh, hay que recordar el concepto de la zona de peligro, que es de los 5 a los 70 grados, de los 5 a los 60 grados puede ser la zona de peligro. A este rango es la zona de confort de las bacterias. A estas temperaturas las bacterias se reproducen de una forma exponencial. A una temperatura inferior a los 5 grados, ellas están más dormantes y no se están reproduciendo a velocidades tan altas. Y allá a temperaturas superiores a los 70 grados, tampoco se están reproduciendo, ¿verdad? Más bien ahí comienzan a morir. La zona de peligro, como decía, es entre 5 a 60 grados. La mayoría de las bacterias, levaduras y mohos crecen y se multiplican en este rango de temperatura. Por ello es necesario evitar que los alimentos estén a esas temperaturas por mucho tiempo. Si los alimentos se mantienen en este rango, las temperaturas de temperatura, las bacterias se multiplican rápidamente a tal grado que podrían causar una enfermedad alimentaria, una ETA. Habíamos visto que en condiciones ideales podemos tener que las bacterias se dividen cada 15 a cada 20 minutos. Entonces rápidamente van a alcanzar un crecimiento exponencial. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda, alguna consulta? ¿Todo claro? Ok. ¿Cuáles son ejemplos de abuso de temperatura? Bueno, cuando durante una cocción un alimento no alcanza la temperatura interna suficiente como para matar los microorganismos patógenos. Esto puede ser si estamos haciendo una parrillada, ¿verdad? Y tenemos a alguien que le gusta mucho la carne, este, la carne bien sangrienta, bien roja. Entonces, no le dio una cocción adecuada, no tenía tal vez un termómetro para estar midiendo la temperatura interna que llegara a los 70 grados. Entonces, la temperatura interna no llegó a más de los 70 grados, entonces no hubo una cocción correcta. Entonces es un ejemplo de abuso de temperatura. Si por ejemplo también durante un servicio, cuando un alimento debe servirse caliente, o un alimento que debe servirse frío, se deja a temperatura ambiente por mucho tiempo. Esto es otro ejemplo. Vamos a ver algunos consejos para evitar el abuso de temperatura en la
congelación, descongelación, la cocción, el enfriamiento, sobre cómo mantener temperatura y sobre los sobrantes. Recordemos que la inocuidad eh, tenemos que velarla en toda la cadena de producción de los alimentos. Si se rompe en algún punto, ya de ahí en adelante nuestro producto no es inocuo, no es seguro. Por eso tenemos que asegurarnos, mantener las temperaturas adecuadas y mantener la inocuidad en todo momento. En la congelación, idealmente los alimentos deben congelarse completamente a menos 18 grados con el fin de mantener sus características sensoriales cuando estos se descongelen. A temperaturas menores en mayores a 0 grados ya comienza el proceso de descongelación. La congelación de los alimentos es una forma de reducir el riesgo de contaminación, pues los microorganismos no logran reproducirse dado que el agua se encuentra congelada y no pueden disponer de ella. Si tenemos un producto que está contaminado y lo congelamos y después lo descongelamos, lo vamos a tener después igualmente contaminado, porque un microorganismo como una bacteria o un virus, la congelación lo va a mantener dormante. Él no va a estar tal vez reproduciéndose, pero va a estar ahí latente, a la espera de la descongelación. La congelación es bacteriostática. Esto quiere decir que detiene el crecimiento, no es bactericida, porque no mata las bacterias. Hay ciertos parásitos que sí los mata la congelación, como los del pescado para el sushi. Estos se congelan a más de 50 grados y en este proceso se matan los parásitos que pueden tener la carne de pescado para el sushi. Vamos a ver que la descongelación de los alimentos es una actividad común en los establecimientos de comida. La recomendación es nunca descongelar a temperatura ambiente. Cuando usted hace esto, la superficie del alimento se descongela primero y va a alcanzar pronto la temperatura ambiente y así el crecimiento microbiano ocurre muy rápido. ¿Qué es la recomendación? ¿Cuál es el método más recomendado para descongelar los alimentos? Bueno, la descongelación lenta. Una descongelación a temperatura ambiente va a favorecer la rápida multiplicación de los microorganismos, pero un descongelado este, más lento, por ejemplo, en el que tenemos una carne congelada que yo la necesito utilizar mañana, yo la bajo hoy a la refrigeradora y ya ella ahí se va a ir descongelando más lentamente, pero hay que hacerlo con más planificación. O se cocina directamente la carne, ya la carne congelada y la ponemos a hervir o la tiramos al sartén o la metamos al microondas. Podemos tener distintos métodos de descongelamiento. En un refrigerador que mantenga los productos a una temperatura entre 0 y 5 grados. Este método es el más recomendado, ya que no permite que el producto alcance la zona de peligro. Eso sí, requiere de mayor programación, eh, porque puede tomar de 1 hasta 3 días, dependiendo el tamaño del producto que esté congelado, ¿verdad? Si tenemos una porcioncita de carne pequeña, de una noche de la noche de hoy a la mañana del día siguiente, tal vez ya esté descongelada, pero si yo tengo un pollo entero, tal vez en 2 días no se vaya a descongelar completamente. También como parte del proceso de cocción se utiliza un horno de microondas, el alimento descongelado se debe ser preparado inmediatamente. La cocción, que es que los alimentos crudos, especialmente los de origen animal, pueden contener microorganismos patógenos. Entonces los alimentos como la carne, el pescado, el pollo, los mariscos y los huevos no deben ser preparados, servidos crudos o medio cocinados. Esa es la recomendación, ¿verdad? Siempre se hacen distintos platillos, como los mariscos, por ejemplo, como el sushi. Se toman otras medidas para evitar
para evitar, para siempre mantener la inocuidad. El enfriamiento es que los alimentos deben pasar a través de la zona de peligro lo más rápido posible, por lo tanto no es recomendable la práctica de enfriar los alimentos a temperatura ambiente. Muchas veces se dice que hay que dejar una comida hasta que se enfríe completamente antes de meterla a la refrigeradora. Lo más adecuado es dejarlo un tiempo razonable, nada más que el alimento no esté hirviendo, ¿verdad? No que vaya eh, a derretir algo dentro de la refri o algo así, pero eh, sí, la, sí se puede almacenar cuando el alimento está caliente. Más bien eso es lo recomendado. No es recomendable la práctica de enfriar los alimentos a temperatura ambiente. Una vez que los alimentos han sido cocidos y enfriados correctamente, se deben almacenar entre 0 y 5 grados. Podemos tener distintos métodos de almacenamiento, de enfriamiento, tal vez más industriales, con un baño con hielo. Entonces puede colocar una olla dentro de una pila con hielo y agua y se está revolviendo un alimento para enfriarlo más rápidamente. Se puede utilizar con un abatidor de temperatura o chiller. Este es un equipo especial que congela con aire a alta velocidad. Vamos a tener que, es importante y fundamental, mantener la temperatura fuera de la zona de peligro. Siempre se va a buscar que esté o a más de 60 grados eh, o menor a 5 grados. Los alimentos que se van a servir fríos hay que mantenerlos fríos. Los alimentos cocinados que se van a servir calientes hay que mantenerlos calientes. Los alimentos que se van a servir fríos hay que mantenerlos fríos a menos de 5 grados por lo menos. Los cocinados, los alimentos cocinados que se van a servir calientes hay que mantenerlos suficientemente calientes a más de 60 grados durante el tiempo que dura el servicio. De esta manera se evita el posible crecimiento de los microorganismos cuando la temperatura es favorable, que es menos de 60 grados, que menos de 60 grados ya entra en la zona de peligro. Cuando se recalienta una comida hay que tener cuidado de que los alimentos cocinados en días anteriores o varias horas antes de servir el mismo día hay que ser recalentados rápidamente, por lo menos a más de 75 grados. Como mínimo en el centro del producto se recomienda recalentar solo una vez los alimentos sobrantes y después desecharlos si no se consumen, porque ya han pasado varias veces por el proceso de enfriamiento que permite un mayor crecimiento microbiano, ¿verdad? Vamos a tener que los alimentos sobrantes se deben seguir las siguientes recomendaciones para el manejo de alimentos sobrantes. Lo mejor es usar termómetros. Hay que almacenar los sobrantes en envases pequeños y poco profundos. No use sobrantes de alimentos de una vez, varias veces y luego descartarlos. Aquí lo mejor es no usarlos, no mezcle con alimentos frescos. Cuando guardamos sobrantes de alimentos en la refri, ¿verdad? Debemos gastar primero los más antiguos, usar el sistema de inventarios PEPS, que todo sobrante en la nevera debe tener una etiqueta. Lo más recomendable es que esté etiquetado con qué es lo que tenemos ahí, la fecha de la elaboración y normalmente no es recomendable tener sobrantes más de una semana en la refrigeradora. Y aquí tenemos de nuevo una gráfica con la zona de peligro. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Todo claro? Ok, hasta aquí llegaríamos con la clase de hoy. Que tengan buenas noches, estudiantes.
Y al estudiante que tenía los problemas, si gusta me puede poner un mensaje al WhatsApp para por ahí mandarle el contacto del coordinador.